todo cristiano. Es un tema que le va a servir a usted hoy, mañana y siempre. Es un tema que se pregunta mucho, es un tema que mucha gente ha preguntado por él. Es un tema que la gente no lo ha entendido muy bien realmente, como qué es lo que Dios quiere decirnos a través de este tema, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de él. Entonces, debemos ser muy sensibles a la voz de Dios, debemos de ser muy sensibles, debemos decirle mucho al Espíritu Santo. Mire, una de las oraciones que nosotros más debemos de hacer en la vida es, de las peticiones que más debemos de hacer en la vida, es pedirle al Señor que Él sea dándonos entendimiento, sabiduría. Recuerde que yo ya les enseñé a ustedes que una de las peticiones que Dios no niega nunca, jamás la va a negar, jamás va a negar la petición, es cuando usted le pide sabiduría y entendimiento. Dice la palabra, pedir sabiduría y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Estos temas yo sé que no son fáciles de discernir. ¿Sabe por qué no son fáciles? Porque no se disciernen a través de la carne. Es imposible entenderlos a través de la carne. Es imposible hacerlo. Estos temas, la única manera que nosotros podemos entenderlos es a través del Espíritu. Si el Espíritu Santo no nos revela estas cosas a nosotros, si el Espíritu Santo no nos las muestra, no trae luz a nuestras vidas, olvídese que nosotros no vamos a entender absolutamente nada. ¿Se acuerda cuando nosotros estábamos comenzando en la vida cristiana o cuando simplemente ya habíamos comenzado, pero muchos de ustedes me decían, no, pues es que yo voy, pero yo no entiendo nada. Es que yo leo y yo no entiendo absolutamente nada. Y eso pasa cuando una persona no tiene una comunión íntima y directa con el Espíritu Santo. Empieza uno a hablarle de la Biblia y es como si le hablara en chino o en japonés. No entiende absolutamente nada. El único que nos revela, el único que nos da la enseñanza, yo no tengo que interpretar la Biblia. Entiéndame una cosa, mis hermanos. Yo no tengo que interpretar la Biblia. No tengo que hacerlo. La Biblia se interpreta a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da la interpretación, es quien revela a nuestras vidas. Acuérdese una cosa que ya aprendimos. ¿Se acuerda lo que vimos sobre que nosotros éramos luz en medio de las tinieblas? ¿Cuál es la función de la luz? La función de la luz, mis hermanos, es revelar las cosas que están ocultas. Es sacar las cosas que están ocultas y mostrarlas. Mostrarlas, es revelarlas. Por eso la luz no le gusta a todo mundo. Por eso la gente le prefiere hacer las cosas en la oscuridad y en las tinieblas. Cuando saben que su corazón está ennegrecido, cuando saben que no están haciendo las cosas bien hechas, se van al oscuro, se van al oscuro, a la oscuridad, por allá al secreto, a lo íntimo, y por allá hacen sus cosas. Pero la función de la luz, si nosotros somos luz, cuando una persona está en oscuridad y tinieblas, nosotros tenemos la obligación de mostrarle la luz. Escúcheme lo que le voy a decir, y esto es bien tremendo, mis hermanos. Nosotros tenemos la obligación de mostrarle la luz a esa persona. Pero ¿qué pasa cuando una persona está tan acostumbrada a las tinieblas? La luz le va a fastidiar. La luz le va a chocar. La luz lo va a hacer enojar. Y le va a decir, quíteme eso de encima. Es como cuando vamos al cine y entonces nos ponen la lámpara ahí en la cara. Ese reflejo se ve impresionante mal y nos duelen los ojos. A la gente también, cuando anda en oscuridad y en tinieblas, le duelen los ojos cuando nosotros le mostramos la luz. Ellos no se alegran por la luz. Antes se entristecen. Antes les duele los ojos porque nosotros le estamos dando a conocer la luz. Por eso la palabra de Dios no es para todo mundo. Los que están acostumbrados a la luz, por eso dice la Biblia que son hijos de la oscuridad y las tinieblas, mas nosotros somos hijos de luz. Entonces, cuando están acostumbrados a la luz, a la oscuridad, tú les llevas la luz, y la luz, en vez de ser alivio, en vez de ser tranquilidad, en vez de ser paz a su vida, esa luz, en vez de ser esto, va a ser de contienda y de contrariedad para ellos. Entonces, todas estas cosas, si no es a través del Espíritu Santo, que es la luz, Él es la luz, Él es nuestro faro, y la palabra, y a través de la palabra de Dios, porque el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si no es a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, no vamos a poder entender y discernir estas cosas.
ni mucho menos qué es la armadura de Dios para nosotros, ni cómo debemos ponerla, ni cómo debemos vestirla. Recuerda que estábamos viendo entonces la semana pasada varias cosas. Estábamos viendo que debemos vestirnos de toda, acuérdese, de toda la armadura de Dios. ¿Usted cómo se sentiría usted si, por ejemplo, dice, listo, hoy me coloqué el pantalón, pero se me olvidó colocarme la blusa, entonces así salí a la calle? No, la Biblia dice que debemos de vestirnos con toda. Así en el área espiritual, Dios no quiere que simplemente estés fortalecido en unas partes y en otras partes débil. Dios quiere que estés fortalecido en todas las áreas de tu vida. Dios es un Dios perfecto y Él sí permitió que el apóstol Pablo nos hablara sobre esta armadura. Es porque Él sabe que la necesitamos, porque estamos en una lucha. Recuerde que estamos en una lucha, estamos en una guerra, y una guerra declarada completamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Dios quiere que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios. Vimos también hace 8 días que la lucha no es contra sangre y carne. Si algo que yo quisiera que aprendieran a ustedes de lo que vimos en la semana pasada, mire, si algo yo quisiera que se les quedara realmente en su corazón, es esto. Sabe que cuando nosotros entendemos esto en nuestro corazón, para nosotros va a ser mucho más fácil perdonar al que nos injuria, al que nos roba, al que nos estafa, a cualquiera. Vamos a poderlo perdonar mucho más fácil. ¿Saben por qué? Porque entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra esa persona. Así como les di el ejemplo ese día, hace 8 días, les di el ejemplo que cuando Cristo estaba allí en la cruz del Calvario, si Cristo hubiera tenido un corazón de hombre común y corriente, ¿qué hubiera pensado Cristo? Vamos a mirar, ¿qué hubiera pensado Cristo viendo la gente que Él sanó, viendo la gente que le dio pan, viendo la gente que le dio peces, viendo la gente que estuvo con Él, viendo la gente que lo seguía, viendo la gente que lo aplaudía en este momento, habiendo cambiado las personas diciendo crucifíquenlo? Si Cristo hubiera tenido corazón de hombre, se hubiera sentido muy triste, muy decepcionado, muy desilusionado, se hubiera sentido, mejor dicho, se hubiera muerto más bien, antes de morir de la cruz, hubiera muerto de pena moral. Pero no murió de pena moral. ¿Sabes por qué? Porque Él entendía y por eso Él podía decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él desde la cruz del Calvario la alzó su mirada y los vio con los mismos ojos de misericordia con que los veía cuando estaba caminando con ellos y partiéndoles el pan y los peces. Con los mismos ojos de misericordia los vio, porque Él sabía que la pelea de Él no era contra la gente, no era contra los que lo estaban diciendo crucifíquelo, no era contra los que estaban allí al frente de la cruz, porque eso era un espectáculo. Para ellos eso era un espectáculo tremendo y nadie se lo perdía. Todo el mundo estaba allí, todo el mundo quería participar de esto. Todo el mundo quería estar allí mirando a ver cómo morían los malhechores, cómo moría la gente que realmente, según ellos, que realmente tenía que morir por sus pecados, por sus delitos. La cruz no fue inventada, mis hermanos, por los judíos. La cruz no fue inventada por los judíos. La cruz fue inventada por los romanos. Cada año, escúcheme lo que le voy a decir, no sé si usted ha pensado esto, durante 33 años, cada año, en el tiempo de la Pascua, hacían exactamente lo mismo. Ellos no eran los primeros que crucificaban. Cada año era la costumbre de que los ladrones, de que los malhechores, de que los maleantes fueran crucificados allí mismo en el monte de la Calavera, en el monte Calvario. Ellos no fueron los primeros, los Cristo y los otros dos. Cada año hacían exactamente lo mismo y cada año, durante cada año, Cristo veía que allá, cada año, por eso la Biblia dice que cada año tenía como costumbre Pilato soltar uno de los presos, dar indulto a uno de los presos para que pudiera salir y no ser muerto. Entonces por eso le dieron Pilato le dijo a Cristo, usted no sabe que yo puedo indultarlo a usted, yo puedo hacer que usted no vaya a la cruz, pero Cristo sabía que él tenía que hacerlo, él tenía que ir a la cruz realmente. Entonces por eso no aceptó. Pero no era cuestión de que simplemente ese año, en el año 33 de Cristo, allí los crucificaron. Cada año lo hacían, los guardaban durante un año y en esa época entonces los sacaban y los crucificaban. A veces eran 3, otras veces eran 10.
otras veces eran 20, dependiendo de cómo hayan sido de malos, entonces allí los ponían. Más que todo mataban, eran las personas que iban en contra del Imperio Romano. Pero en esta ocasión, la única, escúcheme, la única ocasión que fue distinto, que fue diferente, fue con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no injurió al Imperio Romano, injurió a los sacerdotes, injurió a los religiosos, y por eso ellos mismos lo hicieron crucificar. Y esa fue la decisión de ellos. Pero vuelvo y le digo, Cristo lo entendió perfectamente. Él perfectamente decía, alzaba sus ojos allí, aún muriendo, le decía, y es muy bonito en nosotros poder entender eso. Es muy bonito saber, cuando nosotros decimos, es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros decimos, pero ¿cómo así si yo no estaba? Sí, por ti y por mí también murió. Nosotros también estábamos allí. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en el corazón, ¿sabes qué hacíamos nosotros? Lo crucificábamos con nuestros actos. Lo crucificábamos con nuestros hechos. Con nuestro pecado lo crucificábamos cada día. Con nuestra maldad todos los días le decíamos, crucifíquenlo. Antes de tener a Cristo, nosotros éramos así. Y nos burlábamos y hacíamos lo que no era. Y desobedecíamos a Dios todos los días. Allí estábamos nosotros crucificando a Cristo con nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros aprendamos. La conclusión de lo que vimos la semana pasada es esta. Así se te va a hacer mucho más fácil perdonar. Así te va a ser mucho más fácil amar a tu prójimo. Así te va a ser mucho más fácil amar a tu enemigo. Así te va a ser mucho más fácil perdonar. Cuando tú veas a las demás personas a través de la óptica, a través de los ojos de Cristo. Y decirle, Señor, qué bueno, hermano, qué bueno que usted tuviera a su enemigo enfrente. Todos tenemos enemigos. Todos de una u otra manera tenemos el que nos robó, el que nos injurió, bueno, todos tenemos de una u otra manera. Qué bueno que usted lo pudiera tener al frente y decirle, Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. Qué bueno, eso es un cristiano verdadero, mis hermanos. Eso es un verdadero cristiano, el que lo tenga al frente y le dice, Señor, perdónalo, porque realmente no sabe lo que hace. ¿Y por qué no sabe lo que hace? Porque tiene su mente enajenada, tiene su mente adormecida, tiene sus ojos cegados, anda en oscuridad y anda en tinieblas. Por eso no puede ver la verdad. Por eso no puede vivir la verdad. Porque no puede, es imposible para él hacerlo. Y yo conozco mucha gente que dice, yo no sé por qué hice esto, yo no sé por qué dije aquello, yo no sé por qué me metí en esto. Vaya a una cárcel, no sé quién de ustedes ha ido a una cárcel. Vaya a una cárcel y pregúntele a la persona que está allí, ¿usted por qué lo hizo? No, yo no sé. Un momento, pasó en un momento, me dejé llevar, me dejé convencer, me ofrecieron y entonces la necesidad y entonces el problema y entonces caí en una cosa o en la otra. Entonces vamos a ver, dice la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 3. Leamos, allí está en la pantalla, Deuteronomio capítulo 3. Nos dice la Biblia, hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que el Señor vuestro Dios les da al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará el Señor a todos los reinos, a los cuales pasarás tú. Y mira el versículo 22. El versículo 22 es lo principal. No les temáis, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. ¿Se acuerda que les dije hace 8 días que estábamos en una guerra? ¿Que estábamos en una lucha? ¿Que estábamos en una batalla completa? Y que nosotros, pues, usted sabe que estamos supuestamente desvalidos, porque nosotros aquí somos la minoría. Somos una minoría muy pequeña, en esta tierra somos una minoría muy pequeña. Son más los hijos de la oscuridad y las tinieblas que los hijos de la luz. Son muchos más, me imagino, pues no lo dice la Biblia, pero por cada 100,000 habitantes del mundo hay un cristiano verdadero, un cristiano del reino, un cristiano de la senda antigua. Entonces es mucha la cantidad de enemigos
Sí, pero ya sabemos que ellos no son ellos, sino lo que hay en ellos. Entonces, son mucho más los que quieren hacernos la guerra, quieren matarnos, porque eso es lo que, si Dios no nos guardara, si Dios no nos protegiera a nosotros, ellos felices nos matarían. ¿Qué hacían en el tiempo del oscurantismo? En el tiempo del oscurantismo, más o menos en los años 1500, ¿por qué se llama oscurantismo? Porque fue en el tiempo donde menos cristianos hubo en toda la historia de la humanidad. Los mataban de tal manera que eran contados uno tras otro. Uno que en los dedos de las manos se podía contar en una ciudad que habían 5, en otra ciudad habían 4, eso llamaba oscurantismo. La persecución religiosa fue tan grande sobre los cristianos que ellos dijeron, no, ya los acabamos absolutamente a todos, ya los matamos absolutamente a todos. En ese tiempo los que eran los católicos, la religión católica, todo el que no dijera que era católico era digno de muerte. Y le decían, vuélvete, así como dice el grupo terrorista ISIS al día de hoy, si usted no se convierte al Islam, le cortamos la cabeza. Exactamente pasó lo mismo en los años 1500. Lean libros de historia y está todo esto. Entonces le decían, si tú no te conviertes al catolicismo y no adoras al Papa, en ese tiempo se llamaba Inocencio I, si tú no adoras, entonces te vamos a cortar la cabeza. Y la mayoría pues aceptaba, claro que aceptaba, porque ¿cómo iba a permitir que le cortaran la cabeza a él, a su familia y a sus hijos? Él no iba a permitir eso. Pero un poquito, un remanente, Dios siempre guarda un remanente se guardó, se escondían en las cuevas, se escondían por allá en las montañas, se escondían en los sótanos y allá comenzaban a predicar. Y la palabra de Dios pagó por completo, sino que a través de estos hombres volvió otra vez la llama a avivarse y volvió a crecer. Entonces, ¿qué dice el 22? No les teman. Mire, el pueblo de Israel era muy poquito. Y el pueblo de Israel, para pasar desde Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tenía que pasar por varias ciudades. Y lo tremendo es que cada una de estas ciudades era un enemigo declarado de Israel. Era un enemigo, tremendo enemigo. Y eran ciudades que llevaban años. Y eran ciudades, acuérdese que Israel, desde José hasta Moisés, hubieron 400 años. O sea que 400 años las ciudades se fortalecieron, habían ciudades amuralladas como Jericó, acuérdense de la historia de Jericó, habían ejércitos, había de todo, e Israel simplemente eran esclavos. Entonces ellos tenían que pasar desde Egipto hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra prometida. Pero mientras pasaban por esas tierras, estaba llena de enemigos. Por eso Dios le dijo, no te preocupes, dice, hasta que el Señor dé reposo a nuestros hermanos, hasta que los lleve allá a la tierra prometida, hasta que cumpla la promesa que yo les hice a ustedes y hereden ellos también la tierra que el Señor nuestro Dios les da al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho en aquellos dos reyes que Dios derrotó con muy poquita gente, así hará el Señor a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No les temas porque el Señor vuestro Dios es el que pelea con nosotros. Por vosotros. Entonces, estamos en una guerra, estamos en una lucha, tenemos cantidad de enemigos. ¿Sabes cuál es nuestra tierra prometida? El reino de los cielos, cuando estemos allí con el Señor. Y el desierto es este mundo. Este mundo es el desierto. Y entonces, ¿qué nos dice Dios? Tenemos que pasar este desierto, que es caluroso, que está lleno de cardos, de espinos, de abrojos, de problemas, de dificultades, de necesidades, de enemigos declarados. Pero mientras estemos pasando este desierto, ¿sabes quién es el que va a pelear por nosotros? Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Dice la Biblia, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré a cada uno. No te preocupes por lo que te hicieron. No te preocupes por lo que te dijeron, no te preocupes por lo que te robaron, no te preocupes. Todos ellos simplemente lo único que quieren es sacarte de la fe, es hacer que tu amor por Dios se apague, es hacer que tú te desvíes del camino a través de las circunstancias adversas, de los problemas, de las enfermedades, de las necesidades. Lo que Dios quiere, mi hermano, es que tú entiendas que delante de ti va uno que es poderoso, va uno que es fuerte,
va un gigante que va luchando, va abriendo camino delante de ti. No pelees con tus propias fuerzas, porque esta lucha no se gana con tus propias fuerzas. Esta lucha no se gana con armas carnales, con armas físicas. Esta lucha se gana es cuando tú vas detrás de Dios, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus consejos, siguiendo su mandato, siguiendo su ley, porque Él es el que pelea por ti. Tú no tienes que pelear. Tú simplemente lo que tienes que hacer es creer, es confiar y es permanecer. Ahora, si Dios va adelante como poderoso gigante, porque así lo dice la Biblia, ¿dónde debes ir tú? Detrás de Dios. Por eso dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El problema es que te apartes. Si te apartas de la sombra de Dios, si te apartas de estar detrás de los caminos de Dios, allí es donde vienen los problemas para tu vida. ¿Por qué? Porque ya Dios no te va a guardar ni te va a cobijar. Ya vas a estar a merced de todos los enemigos que quieran ir en contra tuya. Y te va a coger la depresión, la soledad, la tristeza, la amargura, te va a coger todas estas cosas y te van a volver ropa de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Se los he dicho desde el principio, permanezcan, mis hermanos. Yo no les estoy pidiendo sacrificios, cosas que ustedes no puedan hacer. Les estoy diciendo, permanezca en el camino del Señor. Obediencia, permanezca en la palabra. Juan capítulo 15 lo dice, si el que permanece, este lleva mucho fruto. ¿Sabes por qué? Porque vamos guiados por la sombra. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel en la noche dice que había una columna de fuego que los iluminaba y los guiaba por donde tenían que ir? Y en el día había una nube y la nube era la que los guiaba. Y si la nube se movía a la izquierda, el pueblo de Israel se movía o sea que el sol no les daba directamente. ¿Tú te imaginas el sol del desierto? O sea que el sol no les daba directamente a ellos porque ellos tenían una nube propia. Ellos tenían su nube propia. ¿Y sabe quién era la nube? El Espíritu Santo de Dios que los estaba guiando el camino que debían de seguir. Y eso es nuestra cobertura. La cobertura que nosotros tenemos no es humana, no es de dominación, no es de hombres. La cobertura que nosotros tenemos es la nube, la Shekinah, la nube Shekinah de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo único que tú tienes que hacer, seguir los pasos del Maestro. Dios no te está diciendo que hagas sacrificios, el sacrificio ya lo hizo Él. Dios no te está diciendo que hagas cosas imposibles, ya Él las hizo. Que no hagas cosas en la carne, ya Él hizo todo lo que había que hacer. Lo único que te pide es que permanezcas. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Separados de Él, no vamos a llegar al descanso, no vamos a llegar al reposo, no vamos a llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es este mundo? ¿Cuántos años te quedan a ti de desierto? Acuérdate que el pueblo de Israel, para cruzar el desierto, habían 40 días desde Egipto hasta Canaán, hasta el río Jordán, hasta ahí tenían que llegar. Pero esos 40 días se convirtieron en 40 años. Dios quería pasarlo rapidito al descanso, al reposo. Pero por la dureza de corazón de ellos, porque se fueron en pos de dioses ajenos, porque no le creyeron a Dios, porque no creyeron en su palabra, la nube los desviaba para otra parte. Porque Dios quería que esa tierra nueva que Él les había prometido no estuviera contaminada. ¿Tú te imaginas durante 400 años cuántos de los israelitas se contaminaron con los ídolos de Egipto? Por eso cuando salieron de Egipto y Moisés subió al monte, lo primero que hicieron fue decirle al mismo hermano de Moisés, Aarón, constrúyenos un becerro de oro para que lo adoremos. Adivina de dónde salió. Eso salió de Egipto. Los egipcios, usted sabe que adoran toda clase de animales. Ellos traían todas esas cosas de allá, de la religión. Egipto significa eso, tu hombre viejo, tu hombre esclavo, tu hombre pasado. Y todavía nosotros al día de hoy traemos muchas cosas del pasado a nuestra vida. ¿Y sabes qué está haciendo Dios durante este tiempo de desierto? Nos está quitando los ídolos que traíamos de atrás. Nos está limpiando cada día más. Nos está purificando cada día más.
Entonces escúchame, mi hermano, lo que yo te digo. Hasta que el Señor dé reposo a nuestros hermanos, así como vosotros, y hereden ellos la tierra que el Señor vuestro Dios les da, el Señor va a pelear por nosotros. El Señor es el que pelea, no te esfuerces tú. No, es que yo quiero agradar, es que yo quiero hacer, es que yo... No, simplemente obedece la palabra, simplemente vive en santidad, simplemente trata de seguir a Dios, simplemente permanece. Eso es lo único que Dios pide porque Él es el que lucha, Él es el que pelea. Tú no puedes pelear porque tú tienes todavía carne. Y recuerda que esta lucha no se gana con sangre y carne. Nuestras armas no son físicas, nuestras armas son espirituales y poderosas en Cristo Jesús. Esas son nuestras armas, espirituales y poderosas. Nuestras armas son oración, nuestras armas son obediencia, nuestras armas son amor por Dios, nuestras armas son permanencia, nuestras armas es la lectura de la palabra. Esas son nuestras armas. Y esas armas son poderosísimas, mi hermano. Y esas armas, yo te digo que derriban cualquier argumento. Eso lo vimos hace 8 días. Derriban cualquier argumento. Si tú estás fortalecido en el Señor, nada ni nadie te va a mover de donde estás. Vas a estar firme con Dios. Siempre. Qué tremendo. Ok, mis hermanos, dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? ¿Sabes cuál es el hombre natural? El hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Que no tiene a Cristo en su corazón, entonces... ese es el hombre natural. Permítanme un momentico. Ok, ya está escuchando la hermana Gloria. El hombre natural, recuerda lo que yo les enseñé un día. ¿Cuál es el decir de toda la gente? Es que todos somos hijos de Dios. Ese es el decir de toda la gente. Ese es el decir de la religión. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que no todos somos hijos de Dios. La palabra dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque las obras del diablo hacéis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, quién es el hombre natural? El que no tiene a Cristo. Es el hombre que nació de hombre. Es el hombre que nació de naturaleza humana. Pero acuérdate que nosotros nacimos primero de naturaleza humana de padre y madre. Y ahora nosotros ya renacimos nuevamente. Renacimos. Ah, la hermanita Miriam se fue. Perfecto. Entonces, el hombre natural es aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Cuando tú y yo nacimos del vientre de nuestra madre, éramos naturales, completamente naturales. Todas las personas son naturales. Mira, todas las criaturas del mundo son hechas por Dios. Todas, las plantas, las aves. Si tú te vas a Génesis capítulo 1, allí nos dice que Dios hizo, y Dios hizo la hierba, y Dios hizo esto, y los animales, todo cuadrúpedo. Toda ave, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, bueno, Dios hizo absolutamente todo. Ese es el nacimiento natural. Eso es lo natural, todo es lo natural. El hombre natural es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Pero acuérdate que nosotros tuvimos un segundo nacimiento. Tuvimos el nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo que tenía que hacer, el nacimiento espiritual. Cristo le decía a Nicodemo, es que tú tienes que nacer de nuevo, tú eres un natural. Escúchame, Cristo le decía a Nicodemo, tú eres un natural, tú eres una persona. Ah, es que yo soy muy religioso. ¿Sabes quién era Nicodemo? Un sacerdote, un principal de la sinagoga. Era un religioso, pero era un natural. O sea que la religión no te hace espiritual, la religión sigue siendo natural, común y corriente como cualquier persona. Por eso cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, entonces Cristo le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Estas cosas debemos de entenderlas nosotros para poderle enseñar también a otros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros pasemos de lo natural a lo espiritual. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, no sé qué día ni qué hora, hay gente que lleva 1 año, 2 años, 30 años, 10 años, no importa, ese día naciste de nuevo. ¿Sabes que para Dios no existe tu pasado?
Para Dios no existe lo que tú viviste, que yo llevo 50 años de vida y apenas 20 años en el Evangelio. Bueno, para Dios tú tienes 20 años. Para Dios solamente tú tienes 20 años y no tienes más, porque el pasado pasó. Por eso dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, completamente nuevas. El hombre natural es aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso el hombre natural no entiende. Y tú le hablas a un hombre natural del arrepentimiento, de la obra redentora de Cristo. Tú le hablas a un hombre natural de la palabra de Dios y no entiende. Le dice, pero ¿qué me está hablando usted? ¿Qué me está diciendo? Yo no entiendo nada. Y el hombre natural, acuérdate de Nicodemo, puede ser un religioso y es natural. Puede ser un político y es una persona natural. Puede ser tener 20 cargos, 20 títulos y es una persona natural. Porque las cosas espirituales solamente se disciernen a través del espíritu, pero las obras de la carne solamente se disciernen a través de la carne. Ellos entienden de carne, ellos entienden de negocio, entienden de muchas cosas, entienden de música, entienden, bueno, pero las cosas de espirituales solo se disciernen a través de lo espiritual. Mira qué tremendo eso. Si habías entendido quién era un natural, es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Es aquel que no ha recibido al Señor, es aquel que Dios no ha tenido misericordia y le ha llamado y le ha quitado la venda de sus ojos para que pueda ver, para que pueda percibir. Por eso dice el Salmo 115 con respecto a los ídolos, dice que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Son semejantes porque tienen ojos, tienen manos, tienen nariz, no huelen, no ven, no oyen, no entienden, no razonan, porque son naturales. Mira la misericordia tan grande que Dios tuvo sobre nuestras vidas. Ha sido muy grande esa misericordia sobre nuestras vidas, que nos sacó de lo natural y ahora nos metió a lo espiritual. Estamos en lo espiritual. Por eso para ellos es locura. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que esta persona no hace lo que todo el mundo nosotros? Este está loco. Nos dicen, es que este está loco, y el loco no somos nosotros, los locos son ellos, porque ellos no viven según el espíritu, viven según la carne. Mira qué tremendo esto. Dice de 2 Corintios 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Claro, porque son naturales, ellos no van a entender, ellos no entienden, mis hermanos. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden. ¿Sabes que Dios sabe quién se pierde y quién no? ¿Sabes que Dios sabe? ¿Tú crees que Cristo no sabía quién era Judas? ¿Tú crees que Cristo no sabía las intenciones de Judas? ¿Tú crees que Cristo no sabía que sustraía plata de la bolsa? ¿Tú crees que Cristo no sabía que lo iba a vender por 30 monedas de plata? Él sí sabía. Él sabe y Él conoce los corazones de cada persona. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, solamente entre los que se pierden. Cuando yo hablo con una persona sobre el evangelio y la persona no entiende ni jota ni pío, digo, Señor, ten misericordia de esta persona porque está perdido. Ten misericordia y dale la luz de Cristo, muéstrale el camino que ha de seguir. En lo cual, escúcheme esto, aquí hay sabiduría, mis hermanos. ¿Sabe por qué Cristo, cuando miraba a la gente allí desde la cruz, le decía, perdónales porque no saben lo que hacen? ¿Sabes por qué? Porque realmente la gente no sabe lo que hace. No saben lo que hacen. ¿Y sabes por qué no saben lo que hacen? Porque están ciegos, sordos, están mudos, no entienden, no ven, no razonan. ¿Sabes por qué? Porque están gobernados por el Dios de este siglo. Y aquí lo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te queda más claro? Con este versículo te queda más claro. 2 Corintios 4:3. El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo, empezando por el enemigo que es Satanás, y después hay muchos dioses. Hay muchos dioses. El dinero puede ser el Dios de este siglo, una mujer puede ser el Dios de este siglo, un hombre puede ser el Dios de este siglo. Hay personas que aman tanto a un hombre o a una mujer
que prefieren a ese hombre o a esa mujer que las cosas de Dios. Y si el hombre le dice, no quiero que vuelvas por allá a esa iglesia, no quiero que leas la Biblia, no quiero que ores, ok, perfecto, yo te hago caso porque tú eres mi Dios. Hay personas que el Dios de este siglo es su trabajo. ¿Y usted por qué no volvió? Mucho trabajo, mucho trabajo, no me queda tiempo. No hay tiempo de nada, solo hay tiempo de trabajar. Ese es el Dios. Entonces mira, ahora sí vamos a entender 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Escúcheme, cegó el entendimiento. ¿Sabes que nosotros también estábamos cegados? Completamente cegados por la religión, completamente cegados por los vicios, completamente cegados por todo, estábamos cegados. Estábamos cegados por los afanes del mundo, estábamos cegados. Dile tú a Dios por qué estabas tú cegado y dale gloria porque te sacó de eso. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, escúcheme, cegó el entendimiento de los incrédulos. Me llama la atención que mucha gente nos dice burlonamente, sarcásticamente nos dice, oiga, ¿usted es creyente? Y yo le digo, sí, claro, yo soy creyente. Entonces, él no es creyente, el que pregunta no es. ¿Sabe cuál es el antónimo del creyente? El incrédulo. A mí me dice mucho, oiga, ¿usted es creyente? Le dije, sí, bendito sea el Señor que yo sí soy creyente. Y como soy creyente, mis ojos fueron abiertos. Ya no soy ciego, ahora veo la luz gloriosa que me dio Cristo. Ahora entiendo la palabra de Dios, ahora entiendo sus planes, ahora entiendo sus propósitos, ahora entiendo su mandato, ahora entiendo sus planes y propósitos para mi vida, ahora los entiendo. Antes no entendía, antes no comprendía absolutamente nada. Antes de yo conocer de Dios decía, pero Dios, ¿por qué tanta injusticia? ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué permites lo otro? ¿Y por qué pasa una cosa? ¿Y por qué tantas cosas? Ahora entiendo que todo es parte del plan y del propósito de Dios para mi vida. Ahora entiendo la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? No porque yo haya sido muy bueno, ni porque me lo gané, ni porque me lo encontré por allá, sino porque Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Escúchame, ¿sabes por qué la gente hace lo que hace? Porque están cegados por el Dios de este siglo. Completamente cegados. Completamente cegados. ¿Y ahora entiendes que nuestra lucha no es contra sangre y carne? ¿Ahora entiendes por qué? Te estoy explicando todo esto para que después nos pongamos la armadura de Dios. Nada de esto nos vuelva a tocar en nuestra vida, ni nos deprimamos, que es que aquel me dijo que yo era feo, el otro me dijo que era gordo, el otro me dijo que era flaco, el otro me decepcionó, el otro me robó. Ya eso no te va a robar a ti la paz. La armadura de Dios vas a estar blindado de todas esa clase de ataques del enemigo que hace en nuestra vida. Entonces mira lo que te digo. El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y tú puedes hablarle de Dios, tú puedes mostrarle en la Biblia. Es que la Biblia dice, no, yo no creo, eso fue hecho por los hombres. Yo no creo en la Biblia porque eso déjeme así más bien. Cegados completamente. Entonces ya tú sabes que no te debes preocupar porque sabes que está simplemente cegado. Y no es él el que te está hablando, es el Dios del siglo, el Dios que lo tiene a él apresado, el que no le deja entender. ¿Sabes por qué? Porque cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Mis hermanos, esto no es para todo mundo. Esto solamente es para el que Dios tenga misericordia. Si nosotros no entendemos esto, nos vamos a estar cargados. Ay, pero ¿por qué no se convierte? Pero ¿por qué no busca de Dios? Pero ¿por qué no lee la Biblia? Pero ¿por qué es así? Pero ¿por qué por qué piensa así? Pero ¿por qué hace esto? Ya sabes por qué. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso les digo yo tanto, no pelee contra su esposo, pelee por su esposo. ¿Y cómo pelea? No, a ver quién se desconectó ya, permítame. Mensaje. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Entonces, mis hermanos, ya ahora entendemos, cuando tú veas a una persona al frente tuyo que no es cristiano, debes entender, por eso es que
escúcheme en esto, mis hermanos. Por eso Cristo tenía misericordia de ellos. Ahora entienden. Por eso Cristo tenía misericordia de ellos y los veía con ojos de misericordia. Ahora entendemos cómo debemos nosotros mirar a la gente. Cuando veas un borracho por allá tirado en la calle, con vómito, con todo, ten misericordia, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque está cegado su entendimiento por el Dios de este siglo. Está cegado completamente. Dos cosas tú puedes hacer: o juzgarlo, criticarlo y condenarlo, o tener misericordia de él y darle gloria a Dios porque nos sacó de estas cosas, que nosotros también podíamos estar metidos en ellas. Nosotros podíamos estar metidos en ellas, tranquilamente, sino que es que a Dios le plació darnos a entender y hacer resplandecer su luz sobre nuestras vidas. Ese es el Evangelio de Cristo, la luz que llega a tu vida, la luz que te saca de la oscuridad y las tinieblas. Ese es el verdadero Evangelio de Cristo, no es la religión, es la luz que te saca de las tinieblas. Es esa fuerza que tú tienes para decirle no al pecado, no a los vicios, no a las ataduras, no al Dios de este siglo, no al Dios de este mundo. Ese es el Evangelio verdadero de Cristo. Ese es el Evangelio verdadero de Cristo. Tremendo versículo mis hermanos. Vuelvo y se lo leo. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremenda esta palabra, mis hermanos. Tremenda enseñanza nos da Dios. Por eso este tema es importante. Por eso les dije al principio, este tema de la armadura de Dios puede cambiar nuestra vida completamente. ¿Sabes por qué? Porque tú ya no vas a ver a tu familiar que es incrédulo de la misma manera. No, es que este es muy duro de corazón, es que este no quiere, es que este no cambia, es que no. Ahora vas a ver cómo vas a pelear por él. Orar por él realmente. Ver cómo entenderlo, cómo esperar en el tiempo de Dios. Quiero glorificar a Dios, mis hermanos, que llevo 2 reuniones con mi hermana y haya estado mi mamá en las 2 reuniones. Hay que esperar. 30 años tuve que orar. 30 años tuve que doblar rodilla y ya ella quiere seguir asistiendo a las reuniones con mi hermana. Qué bendición eso, mis hermanos. No desesperé, esperé, confié, testifiqué y Dios hizo la obra en la vida de ella. Eso para la gloria y honra de Dios, mis hermanos. Tremendo. Lucas capítulo 22. Quiero confirmarles cada vez más con este tema. Quiero confirmarles cada vez más. De este siglo es el que domina la mente, la voluntad y el intelecto de las personas de este siglo. Por eso nuestra lucha no es contra sangre y carne. Debemos de entender esto para que nos podamos vestir de la armadura de Dios. No es que yo voy a luchar en ayuno de 40 días, que yo no hagas cosas físicas, mis hermanos. No son cosas físicas, son cosas espirituales. Ya sabemos eso. Dice la palabra, perdón, se me pasó, aquí está. Lucas 22 dice, estaba cerca del 1 en adelante. Mira cómo el enemigo se apodera de la voluntad de las personas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró, escúchame esto, ¿y entró quién? Satanás en Judas, por sobrenombre el Iscariote, el cual era era del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Mira qué tremendo esto, mis hermanos. Pero si era cristiano, pero si leía la Biblia, pero si andaba con Cristo, pero si veía los milagros, veía las sanidades, veía los prodigios, veía cómo se multiplicaban los panes, veía cómo se multiplicaban los peces, veían el amor de Dios. Pero entró Satanás en Judas
y allí le dañó completamente su corazón. No basta con ser un religioso, mis hermanos. Es necesario morir. ¿Y sabes por qué entró? ¿Sabes por qué entró? Porque él ya en su corazón tenía deseos, tenía guardados cosas guardadas en su corazón. Por eso Dios le permitió que entrara. Pudo haber sido cualquier otro. Pudo haber sido Andrés, pudo haber sido Mateo, pudo haber sido cualquiera. Pero él tenía en su corazón guardados cosas. Por eso dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Te acuerdas un tema que yo les di hace mucho tiempo que se llamaba los 3 pasos para pecar? Los 3 pasos para pecar. Pecar es tan difícil que necesita hacer 3 etapas. La primera es vi, segunda codicié y la tercera tomé. Lo que hizo Acán. Vi, codicié y tomé. A ver quién se desconectó ya. Vuelve y entra. La hermana Miriam. Vuelve y entra. Sí, porque aquí tengo yo la conexión bien. Miremos la conexión. Sí, está bien. Perfecto hasta ahora. Ok, mis hermanos. Qué raro, ¿por qué se desconectará tanto sabiendo que es algo de... Bueno. Volvamos a enviarle el mensaje a la hermana Miriam. Permítanme un momentico. Miriam. Listo, ahí se lo envié. Ok, mis hermanos, perfecto. Entonces, ¿en qué íbamos? Así. Íbamos en que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Entonces, para pecar se necesita hacer 3 pasos. Acuérdese, otro ejemplo que yo les di ese día fue el ejemplo de David. David, en vez de estar en la guerra, se quedó ocioso en su casa. Y entonces, lo primero que hizo fue vio una mujer que se estaba bañando por allá. Segundo, la codició en su corazón. Y tercero, la tomó. Mira qué tremendo. 3 pasos para pecar. Es tan difícil que hay que hacerlo en 3 pasos. Entonces, cuando Judas se le entró Satanás en su corazón, es porque ya había cumplido los 2 primeros. Ya había visto, segundo había codiciado, y ahora tercero, ¿qué hizo? Simplemente fue y tomó. ¿Qué dijo el hombre? No, pues aquí yo me voy a tapar en plata. ¿Sabes cuánto eran 30 monedas de plata? Era, póngale al día de hoy, unos 30 millones de pesos, o unos $15,000, por decir algo. Era plata, bastante plata, y el hombre dijo, como el hombre era codicioso en su corazón, entonces dijo, no, pues aquí me voy a tapar en plata. Mejor dicho, pero el hombre, como ya desde antes sustraía de la bolsa a Cristo las mujeres y los que le daban la ofrenda, pues entonces Judas era el encargado de llevar el dinero y él sustraía de lo que le daba. Y él le preguntaba, oiga, ¿cuánto entró hoy? No, pues entraron apenas 10 monedas, viendo que habían entrado 40 o 50 y él se llevaba el resto para él. Él venía haciéndolo desde hacía mucho rato. Cuando Dios permite que el enemigo tome control sobre una persona, es porque la persona ya viene desde hacía mucho rato pensando en esto. Rato ya viene pensando en eso, ya viene maquinando, es la palabra, maquinando en su corazón el hacer daño, el hacer tal cosa. Es que se me apareció y lo hice, no. Ya viene desde hacía mucho rato. Así hubo Acán, entonces dice, la orden de Dios era, vaya, destruya y queme todo, no se traigan nada porque eso está bajo maldición. Y Acán vio unos lingotes, no sé qué vio, unas vasijas de oro, unas cosas bien bonitas, las vio, las codició y las tomó y las guardó, y después de que las guardó, empezó a venir la maldición sobre el pueblo de Israel. Mire qué tremendo eso, mis hermanos. Entonces mire que el enemigo sí puede tomar el control de las personas y hacerlas actuar. Pero con base, como les digo, a que la persona ya venga desde atrás haciendo muchas cosas. Acuérdense que otro del que iba a entrar, del que iba a disponer el diablo de él, era de Pedro. Acuérdense que Cristo le dijo, Pedrito, Satanás me ha pedido para zarandearte, y yo he orado a Dios y se lo he impedido. También quería zarandear a Pedrito, porque Pedrito, usted sabe el carácter de Pedro como era.
Era un carácter, mejor dicho, un temperamento impresionante, una vida impresionante, entonces también quería metérsele por ahí. Entonces, por eso les estoy diciendo yo a ustedes que la armadura de Dios debe ser completa, de pies a cabeza, sin dejar ningún área débil, porque por allí se mete y por allí nos hace un gol. Por allí nos hace un gol y por allí. Entonces, ¿y dónde está el hermanito? No, no volvió. ¿Y por qué no volvió? No, no sé qué le pasó, no sé qué le sucedió. A ver, ¿qué pasó? Ok, ya, perfecto. Entonces, cuando una persona, yo por ejemplo, me pongo a ver las personas que nos siguen en el camino de Dios y yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y me pongo a mirar con ellos, porque yo después hablo con ellos y me dicen, no, es que me pasó esto y me pasó esto y me desanimé y no me gustó y entonces esto y lo otro y por eso es que sale. Por eso es que se van. Así hablando con alguien que estuvo con nosotros allá en Estados Unidos, hermano, ¿usted qué le pasó? No, es que empecé a creer otras cosas y empecé a mirar para otro lado y empecé a buscar por aquí, a buscar por ahí. Terminé, fue confundido y más bien me fui. Eso fue, textualmente fue lo que él me dijo de eso. ¿Por qué? Porque no estaba cubierto con la armadura de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso es lo que estamos viendo en este momento. Para terminar, mis hermanos, vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 dice la palabra, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. No estamos hablando de Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Los endemoniados existen, mis hermanos, por eso Cristo le tocó liberar a más de uno, no a uno, a más de uno. Y al día de hoy, el 2016, todavía hay más de uno, pero muchos, la mayoría de personas tienen influencia en su vida de estas cosas. Cuando vino pues el Señor Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló. Perdón, esto se me pasó. Ok, volvamos entonces. Marcos capítulo 5, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Imagínense dónde vivía. Vivía en los sepulcros. Ustedes saben que cuando una persona muere, a los espíritus que vivían en esta persona no les gusta quedarse en ella, sino que se salen por ahí a ver dónde más pueden meterse o qué más pueden hacer. Entonces, aquí les explico qué es, por ejemplo, lo que es las tales regresiones que hablan los psicólogos y eso, que empiezan a hipnotizar a una persona y la persona dice, no, es que yo era Cleopatra por allá en el año 500 antes de Cristo, yo era Cleopatra y tiene recuerdos y tiene visiones y tiene todo esto de Cleopatra. ¿Qué significa eso? Usted sabe que los espíritus son eso, espíritus, y son inmortales hasta el momento y pueden durar años y años y han vivido en esta tierra durante muchos, muchos años. Cuando una persona, por ejemplo, no tiene a Cristo en su corazón o no busca de Dios, es propensa a que se llene de espíritus, su vida se llene de espíritus inmundos. Entonces, una persona se metió, por decir algo, en Cleopatra. Un espíritu, perdón, se metió en Cleopatra y por allá en los años 500 antes de Cristo y se va metiendo de persona en persona y hasta el 2016 se metió en Pepita Pérez. Y Pepita Pérez, entonces, como este espíritu vivió dentro de Cleopatra, entonces dice, no, es que yo era Cleopatra. Y cuenta historias de Cleopatra y dice, sí, yo estuve aquí en el Nilo y me bañaba por aquí, hacía por aquí, pero no es la persona. Simplemente es estos espíritus que vivían en Cleopatra que hasta el día de hoy todavía siguen molestando a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso es importantísimo que nosotros permanezcamos en Cristo, permanezcamos en Dios, para que no seamos presa fácil de toda esta clase de seres, de demonios, de ángeles caídos, porque eso es lo que hacen ellos. Tomar el control total de una persona, volverlo loco, volverlo vicioso. Cuando yo veo, por ejemplo, una persona, yo digo, Señor, ten misericordia, porque realmente el Dios de este siglo la tiene poseída. Cuando veo una persona que tiene vicios, que tiene ataduras, que tiene tanta cosa, yo simplemente le oro eso a Dios. Mire lo que dice Marcos capítulo 5. Dice, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Imagínense, le daba fuerza para romper las cadenas.
pero no era uno. Vamos a ver qué pasaba. Porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Eso es lo que llaman hoy los esquizofrénicos, los locos esos que tienen que mantenerlos con esas camisas de fuerza. La gente, no todo caso pues son endemoniados, no en todo caso. Nosotros como cristianos. Porque cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida, inmediatamente la oscuridad y las tinieblas tienen que apartarse. Entonces dice, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Tremenda esta situación de este pobre hombre. La gente dice, mire ese loco, no le arrime, ese está endemoniado, ese está esto. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Tuvo misericordia de él. No se alejó como todo mundo, no le huyó como todo mundo, se le acercó porque tuvo misericordia de él. Y mire lo que dice el versículo 6. Cuando vio pues a Cristo de lejos, corrió. ¡Wow! Mire qué tremendo. Corrió. Él no corrió a pegarle, no corrió a injuriarle. Corrió y se arrodilló ante él. La persona estaba desesperada con tanta cosa en su vida. Estaba desesperada por la posesión tan impresionante que tenía. ¿Qué hizo? Corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes con...? Esto se me pasa. Dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Yeshua, hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Cristo le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Cristo le preguntó. Y respondió, dijo, Legión me llamo porque somos muchos. ¡Wow! O sea que una persona puede tener más de uno. Puede tener muchos. ¿Y sabe cuánto es una legión? 2000. Eso es una legión. Aproximadamente 2000 tenía. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué este hombre qué hizo, qué no hizo, cuántas puertas abrió, qué dejó de hacer? No sé qué haría para tener tantos. Pero cuando tú, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro y conciso. Cuando tú te acuestas con una prostituta, todos los demonios de la prostituta se te pasan a ti. Una sola carne y eso se traspasan. Eso es como una enfermedad venérea, se pasa del uno al otro, del otro al otro y del uno al otro y así. Cuando tú fumas, cuando tú bebes, cuando tú eres esclavo de todas estas cosas, la mayoría de ocasiones es porque el Dios de este siglo lo gobierna y lo hace hacer cosas que no deben hacer. Un sicario, toda esta gente, el Dios de este siglo los está gobernando. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, mis hermanos. Y le respondió, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y mire lo que dice el versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Tremenda palabra esta, mis hermanos. Por eso, para nosotros poder entender la armadura de Dios, tenemos que entender con quién estamos luchando. Tenemos que entender cuál es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es la persona que tienes a tu lado. La persona no es el compañero de trabajo que te hace la vida a cuadritos. El enemigo no es, el enemigo es lo que hay en él, lo que lo gobierna, lo que lo hace hacer cosas. ¿Para qué? Y Dios permite que todas estas cosas sucedan en tu vida para que tú te formes el carácter de Cristo en tu corazón y en tu vida. Entiende que Dios permite cosas en tu vida. Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran. Dios permitió que la mujer de Potifar se le metieran el enemigo en la mujer de Potifar para decirle, acuéstate conmigo. Dios permite para probar nuestra fe, para que estemos aferrados a Él, para que nuestra armadura cada día se ponga más firme. Dios permite muchas cosas. Dios permite que te roben, Dios permite cosas. Dios le permitió que Pablo naufragara, Dios permitió que lo azotaran, Dios permitió muchas cosas para que su fe cada día se fortaleciera más y más y más y más.
¿Entiendes? ¿Entiendes que esa es nuestra lucha en este mundo? ¿Entiende, mi hermano, que por eso estamos aquí en este mundo? En este mundo estamos, mis hermanos, y somos minoría, y somos muy poquitos, pero tenemos un gigante delante de nosotros que pelea y que lucha. Si Dios no estuviera delante de nosotros, hacía rato estuviéramos muertos. Hacía mucho rato estuviéramos muertos, porque eso es lo que quiere el enemigo. Quiere matar, quiere destruir nuestra propia vida. A él no le gusta que compartamos la palabra. A él no le gusta que hablemos de Dios, que testifiquemos. A él no le gusta que tu vida cambie. Él te quiere ver solo, te quiere ver aislado. Él te quiere porque sabe que si te tiene solo por allá, eres presa más fácil para que te lo lleve, para que te lleve. Eso es lo que él quiere. Esa es nuestra lucha, mis hermanos. Y como les decía al principio, no es que vamos a ver demonios en toda parte, hasta en la sopa, no. Simplemente lo único que tienes que hacer es permanecer en Cristo y Él pelea por ti. Él pelea por ti. Yo no te estoy diciendo ahora que vamos a sacarle demonios a todo el mundo. Yo lo hacía anteriormente. Cuando tenía iglesia, cuando era pastor, yo le sacaba demonios. Así no los tuviera, yo se los sacaba, pero se los sacaba. Y la gente tiraba sillas para arriba y escupía y la gente gritaba y la gente pataleaba. Y entendí, hasta que entendí que la libertad la da es Cristo, no un rito. Cristo es el que da la libertad realmente que nosotros necesitamos. Mira qué tremendo esto, mis hermanos. Y sabes que cuando tú entras a Cristo, cuando tú entras al cristianismo, tu vida empieza a ser limpia, tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser libre, tu vida empieza, ya no hay que hacer esas oraciones que se hacen, porque Dios mismo nos limpia, Dios mismo nos santifica, Dios mismo nos purifica. Dios mismo nos va apartando de lo que antes hacíamos. Y antes te gustaba bailar y ya les coges como aversión al baile. Antes te gustaba beber y ya te sabe maluco. Antes te gustaba fumar y ya te ahogas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está liberando. Dios te está liberando, se está librando de toda esta opresión del enemigo que había sobre nuestra vida. Por eso dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Poco a poco, paso a paso, despacio, sin afán, tranquilo. No, que es que yo quiero ser santo y quiero ser santo ya. No es cuando tú quieras, porque la santidad no depende de ti. Depende es que Dios te santifique, de que Dios te lave, de que Dios te limpie, de que Dios te purifique cada día más y más. Por eso dice el Salmo 50, lávame con hisopo, límpiame y seré blanco como la nieve. Él es el que lava, Él es el que limpia, Él es el que purifica, Él es el que santifica nuestras vidas. No, que es que yo voy a hacer esto y lo otro para ser santo. Estás perdiendo el tiempo, mi hermano. Porque Dios es el que coloca tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Él es el que santifica. No hay otra manera de ser santos, solamente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Para terminar, mis hermanos, 1 Corintios 2:14. No, ya lo leímos. Pero terminemos con eso. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. No, pero ustedes cómo creen en eso, ustedes cómo dicen eso, ustedes cómo piensan en eso, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen es a través del Espíritu. Ya sabes que es el hombre natural, es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Es el hombre que se deja gobernar por su naturaleza carnal y pecaminosa. Es aquel que se deja guiar solamente por sus instintos, sus deseos, sus pasiones, sus emociones, sus sentimientos. El hombre natural se deja guiar por todas estas cosas. Pero el hombre espiritual, lo único que lo gobierna es el Espíritu Santo del Dios Altísimo sobre su vida. Espero que Dios, en lo que poquito que hayamos podido escuchar o en lo mucho que hayas escuchado, Dios te haya hablado en esta noche. Esta palabra es viva y eficaz, mis hermanos, más cortante que toda espada aguda de doble filo. Y espero que llegue a lo profundo de tu corazón y que discierna hasta lo profundo de tu ser. Ya sabes que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ya lo sabes, ya lo entiendes. Ya eres sabio y entendido en la palabra. Ya la luz de Cristo te está iluminando tu vida. Ya sabes que no puedes apartarte de los caminos de Dios. Ya sabes que no es tu lucha. Ya sabes que Él es el que pelea por cada uno de nosotros. Simplemente Dios te dice permanezca. Permanezca mientras Dios sigue quitando. Permanezca mientras Dios sigue lavando. Permanezca mientras Dios sigue purificando tu vida. Permanece, es lo único que Dios te pide. Permanece y Dios hará. Confía en Él y Él hará, dice la palabra de Dios. Estad quietos y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar.
Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Glorificamos tu nombre, Señor. Bendigo tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Bendigo tu palabra, Señor. Padre, te alabamos. Yo te glorifico en esta noche y te pido que tu palabra, Señor, haya penetrado a los corazones de mis hermanos. Haya hecho rema, Señor, en sus vidas. Convéncelos de esta palabra. Háblale, Señor, a través de sueños y de visiones. Muéstrale, Señor. Muéstrales tu palabra, Señor, que sea claro como la luz del día, de mediodía, Señor, sobre sus vidas. Que no haya duda en sus corazones, que no duden de tu palabra, que no duden de tu voluntad, que no duden, Señor, de tu propósito, que no duden de tu plan, Señor, para sus vidas. Que se fortalezcan en ti, que cada día estén firmes, Señor, en tu palabra, en tus mandamientos y en tu ley. Que no seamos como niños fluctuantes, Señor. Que hoy, Señor, empuñemos la espada del Espíritu. Que hoy la empuñemos, Señor, y que no la vamos a soltar, sino que sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y que vamos a luchar, Señor. Y la mejor manera de luchar es permaneciendo, Señor, firmes en tu palabra, firmes, Señor, en tus mandatos y en tu ley. Y tú pelearás por nosotros y como poderoso gigante irás, derrotando los enemigos, derrotando el adversario, guardándonos en tu mano, en el hueco de tu mano, Señor, y siendo guardados, Señor, por tus ángeles. Señor, te alabamos, te bendecimos en esta